pero lo que no hacemos todos los días es revestir la pared completa hasta la parte de arriba. Y ahora, con todas las composiciones que tenemos, lo podemos hacer tan chulo como este. Este módulo no lo hicimos solo de estantes, sino que le colocamos cajones interiores. Tengo las manos cargadas, ¿qué hago? Le doy con la pierna. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y te doy la bienvenida a un nuevo programa. Y hoy, madre mía lo que te traigo hoy, hemos tenido que resolver un montón de temas detrás de mí en este proyecto de cocina. Lo primero, los clientes nos dicen, ¿sabes qué? Nos encantaría que la encimera subiera hacia arriba, ¿vale? No hay problema, pero ¿cómo hacia arriba? No, hasta arriba, hasta el techo. Madre mía, ¿pero cómo hacemos esto? ¿Nos da la pieza a altura? ¿Cómo lo solucionamos? No, pero espera, que todavía se puede complicar más. Queremos una campana vista en la misma pared, pero si se puede partir esto al hacer los orificios, bueno, te cuento cómo lo resolvimos. Un desayunador. Dani, he visto muchos programas que colocáis un desayunador, pero yo no lo quiero abierto, lo quiero cerrado, pero no quiero puertas escamoteables y quiero que por dentro sea como muy bonito. Tuvimos que hacer un mueble que yo creo que es la primera vez que lo vas a ver aquí en el programa. Y luego te voy a contar, como siempre, dos maneras de entender esta cocina o de ver esta cocina. Quiero que sepas que te voy a enseñar el mismo diseño, pero con otros colores diferentes, a ver qué te parece, cambiando tiradores, accesorios y todo. Y luego vamos a coger la misma estancia y la vamos a cambiar por completo con un nuevo diseño. Así que un programa cargadito de soluciones, novedades y ideas que te recomiendo que te sientes, te pongas a gusto y me acompañes. Me gustaría hablar de todos los acabados que hemos utilizado para diseñar esta cocina, y es que estamos acostumbrados a ver en otros programas que combinamos siempre dos colores y parece que ya tiene que ser como obligado o necesario. Bueno, pues hoy vamos a ver un proyecto de cocina monocolor. Todos los frentes de la cocina están hechos en roble, con la veta en vertical. Además, este tipo de veta, que es muy bonita porque viene en un color oscuro, viene toda la cocina completa en el mismo acabado. Y para que estos proyectos en un solo color tengan esa chispa, esa magia, hay que jugar mucho con los pequeños accesorios y con las pequeñas piezas, como por ejemplo los golas. El gola es toda esta pieza de metal completa en color negro que, como te decía, queda muy bien, hace juego con toda la veta. Lo mismo nos ocurre con la parte de abajo, que es el zócalo. Una pieza que parece que no se ve, pero en proyectos como estos que están unidos al salón, es una pieza de remate que se ve. No solo hemos colocado en color negro el gola y el zócalo, sino que también lo hemos utilizado en el interior. Y me refiero a la composición del módulo por dentro. No es negro, es color grafeno, pero bueno, como puedes ver, prácticamente es como un acabado en negro. Todo lo que son las gavetas, los cajones, los fondos, las esterillas, mira, quiero que veas este detalle, las esterillas antideslizantes que colocamos por la parte vista bonita también vienen en grafeno. Esto está muy guay porque si colocas dentro alguna sartén que tiene un poco de agua, algunos platos, siempre que ha quedado húmedo o sucio, como está la esterilla, se limpia fácilmente. Todo el interior del módulo, no solo los cajones, sino también que todo el cuerpo completo viene en acabado grafeno. Y algo muy chulo que tienen nuestras cocinas es el cubertero, que también te lo quiero enseñar, porque hay dos tipos de maderas para combinar en el interior, una clarita que es el olivo y una más oscura que es el nogal. Dependiendo del proyecto utilizamos una u otra, y aquí hemos utilizado también el nogal. Nuestros clientes son muy curiosos, mira, dame un instante que muevo, a ver, mira. Son muy curiosos y le han puesto esta piecita de bayeta por encima, pero toda la parte de abajo viene en acabado grafeno, con este acabado resistente también a los cubiertos y a todo lo que utilices cada día. Pero mira, se lo dejamos forradito, que está súper curioso. El interior en grafeno, y lo hemos combinado con una encimera muy bonita, pero quédate con este detalle. Y me refería a lo bien que queda todas las vetas que cruzan por la pared, porque esta encimera es de lámina, el nombre es el oro del Jerte y es característico por esta veta en color tierra. Estamos acostumbrados, como te decía al principio del programa, a levantar con el mismo material de la encimera por lo menos hasta los módulos altos o al menos hasta la campana. Pero lo que no hacemos todos los días es revestir la pared completa hasta la parte de arriba. Esto queda superior, además me dicen los clientes, Dani, no te imaginas lo cómodo que es a la hora de limpiar. Y es que es normal, no tienes ninguna junta y puedes hacerlo fácilmente. Las piezas tienen un límite y al final hay un pequeño truquillo, pero si se hace tan bien como está instalado este proyecto es prácticamente inapreciable. Arriba hay una pequeña tira de casi 10 centímetros porque como esta cocina es tremendamente alta, son 2 metros con 65 centímetros, no llegaba, así que le hemos colocado ahí una última pieza que le hace el remate. ¿Y cómo se colocan
estas campanas sobre una pared que va revestida en un porcelánico. Ojo lo que te voy a contar ahora. Mira, permíteme. Vamos hacia arriba. Y aprovecho y te cuento... Bueno, no, te lo cuento luego al final del programa, que quiero hablar de los electrodomésticos. Esto se hace así. Aquí dentro, ahí en el interior, vienen unos taladros, unas piezas que vienen para colocar y fijar la campana a la pared. Cuando el marmolista viene y mide todo este frente, saca el eje de la encimera, calculamos la altura y nos deja ya los orificios preparados en la pared, de tal manera que a la hora de colocar la campana en esta pared completa, toda revestida, no sufre, no hay problema, no se va a rajar, no se va a partir y no es como hacer los taladros en obra. Buen detalle. Luego te explico cómo funcionan estas campanas porque necesito un minuto más, y antes quería hablarte de la composición en color del fregadero. Y es que gracias a todas las variedades que tenemos ahora con los fabricantes podemos hacer cosas chulísimas. Lo mismo es que el fregadero era un mueble completamente abandonado, o sea, todo venía en color acero o en color cromo y se acabó. Y ahora con todas las composiciones que tenemos lo podemos hacer tan chulo como este. Fíjate, negro para el fregadero, oro para el grifo y oro para el dosificador, que siempre que puedas coloca los traible. Una composición que yo creo que en este proyecto con la beta le queda fantástica. Ahora piensa esto. Fíjate bien, quédate con esta foto porque voy a coger el mismo proyecto y le voy a cambiar por completo todos los acabados. Dame un instante y te lo enseño. Ahora te voy a enseñar la infografía de cómo sería esta cocina si cambiáramos completamente los colores. Y me refería a esto que tenemos delante. Como siempre, yo tengo aquí mi iPad con mi chuleta por si noto que me dejo algo para poderlo mirar. Pero lo primero que quiero que te fijes es que ya no es una cocina completamente en madera, sino que hemos utilizado el color cashmere, ese tono que tan bien trabajamos y que funciona tan bien. Hemos cambiado y mira, grifo y fregadero y campana los hemos dejado en un acabado cobre. Y la campana, hemos sustituido una campana de cristal por el modelo Suite de Elica, que es una campana como muy bonita que se hace en una única pieza y que siempre que la instalamos sabemos que es un éxito y además funciona muy bien para estos proyectos. Ya no lleva gola, si te fijas ya no hay tiradores. ¿Estás viendo un pequeño pomo? Es el modelo Don't de nuestro fabricante Furnipart, que la verdad que tiene unos tiradores que son espectaculares. La encimera también la hemos cambiado, es de Cosentino, es Scalea, es el modelo Omeya y le da un aire diferente porque no tiene tanta veta, es como otro amarmolado completamente diferente. Bueno, un proyecto que para mí también está muy bien controlado, muy bien regulado. Hemos cambiado los electrodomésticos, si te fijas, ya no vienen en color negro, vienen en color blanco, el horno y el microondas, y le hemos dado un cambio por completo. Y ahora yo me pregunto, viendo este proyecto que acabamos de ver en color cashmere o viendo el de color madera, ¿tú de qué equipo eres? Como siempre, estoy muy atento en comentarios. Empezamos ahora, pero Izan, escucha esto, que mira. Estas son las insights del canal, año 2025, o sea, lo que va del 2025. No suscritos, 68,2% de personas. Mira, yo te voy a hacer un trato. Tú te suscribes al canal, que es completamente gratis, y yo te doy mi palabra de que todas las semanas te traigo el viernes un programazo, siempre con una cocina donde te enseño todas las novedades, y entre semana también te subo otro vídeo. Venga, ¿hacemos trato? Suscríbete, échame una mano para que puedas seguir creando contenido. Seguimos con el vídeo. Hemos visto los colores, los acabados que tiene una cocina para que quede bonita, pero tiene que estar promediado con un diseño acertado. Y siempre me gusta deciros cuáles son las medidas de la estancia completa para que tengáis una idea y sepáis si se puede replicar o no en vuestra vivienda. 4,76 metros en esta dirección, 3 metros con 10 centímetros en esta dirección y una medida muy importante que luego comprenderás, 2 metros con 64 centímetros hasta la parte superior. Cuando diseñamos este proyecto teníamos claro zona de aguas en un lado, zona de cocción en el otro lado y las torres en la parte de atrás. Y ahora quiero enseñarte, ¿cómo decir?, las características, esos muebles que más me llaman la atención, y prepárate porque te voy a enseñar el desayunador que te hablaba al principio. Nunca lo he grabado en el canal y creo que te va a gustar. Pero comencemos con la versatilidad que te dan los cajones interiores. Y me refería, para que esto quedara bonito, el fregadero tenía una puerta de 60 centímetros a mi derecha ahora mismo. Necesitábamos la simetría, así que colocamos una puerta a la izquierda. Pero este módulo no lo hicimos solo de estantes, sino que le colocamos cajones interiores. Y esto, que lo he grabado en un montón de programas, créeme,
que te da una versatilidad tremenda. Yo ahora me he agachado para enseñártelo, pero si yo vengo rápido y necesito coger algo de aquí abajo, lo cojo con facilidad, empujo y lo cierro. Módulo del fregadero, un módulo que normalmente, te iba a decir, no valía para nada, lo teníamos aquí como olvidado. Mira qué completo. Parte inferior, 2 cubos de basura. Espacio alrededor para todos los productos de limpieza. Y en la parte superior, como son módulos grandes, 90 centímetros, nos queda espacio para colocar en ambos lados productos de limpieza y todo aquello que utilizamos en el día a día. Esto está muy bien, pero hay otro módulo que se repite casi siempre en todas las cocinas, que es la torre de horno y micro. A ver qué te parece esta solución, porque es muy normal en la torre de horno y micro que ocurra esto. Mira, tengo las manos manchadas, recojo una fuente, tengo algo en la mano, pero necesito guardar o recoger algo. Y es un lugar, además, cerca del horno, donde es fácil que ocurra esto. Tengo las manos cargadas, ¿qué hago? Le doy con la pierna, yo tengo un truquillo, meto el piececillo, abro, puedo recoger o posar lo que necesito y empujo. Me parece súper fácil y súper versátil. Y además nos da la posibilidad, mejor que la probabilidad, nos da la posibilidad de que el horno de 60 y el microondas queden a una altura muy buena, porque esto también está quedando a una altura media donde podemos venir fácilmente, y el microondas también. Y como al final los muebles miden, lo que estamos quitando abajo lo ponemos en la parte superior y de esta manera con pulsador cuando abrimos nos queda un pedazo de mueble en la parte de arriba. Y te decía antes, esta cocina mide 265 centímetros de alto. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, pues con nuestros clientes pensamos que era muy buena solución colocar unos saltillos siempre encima de las torres. ¿Lo estás viendo en este lado? Ahora te lo enseño aquí, porque antes tengo que decirte una medida de esta campana que creo que es fundamental para el diseño. Estas piezas, cuando las instales, tienes que mirar siempre en el fabricante qué altura te aconseja. En este caso son 55 centímetros, pero quiero que sepas que hay un mínimo y sí, por supuesto, un máximo, pero cúmplelo porque si no vas a tener problemas con la garantía. Y esto lo ves siempre en la página web o en el manual oficial del fabricante. Y una vez dicha esta recomendación, ahí déjame que te enseñe este mueble que tengo muchas ganas. Te recuerdas, ¿no?, que al principio del programa te decía que hay un desayunador 3.0 que hemos instalado en esta cocina. Vale, es esta pieza de aquí, pero antes te pongo en contexto. Un trocito de pared, 80 más 60 centímetros y una parte fija. Una pieza completa, solo conservador. Es decir, para que tú me entiendas, frigorífico, sin congelador. Porque en esta casa es una casa amplia donde el congelador está en otro sitio y la lavadora también. Altillo en la parte superior y también altillos hasta completar la altura. Vale, hasta aquí todo correcto. Pero ahora quiero que nos paremos un momento para poder explicar este mueble. Porque estoy seguro que si nos sigues en otros programas me habrás visto siempre presentando desayunadores como muy molones, amplios, vistos. Y en comentarios siempre me decís, Dani, es que hay que tenerlo ordenado. Es que además ese tipo de desayunadores tienen pinta de que van a subir el precio final de la cocina, etcétera, etcétera. Sí, tenéis razón en todo, es que la tenéis, no os puedo decir que no, pero para eso está esta solución. 80 centímetros de alto, 80 centímetros de ancho, 2 metros 28, pero bueno, ¿qué me pasa con las medidas? Venga, olvídalo, que seguimos, empezamos, no has escuchado nada. 80 centímetros de ancho, 2 metros 28 de alto. Es que es importante la medida. Y cuando lo abro, te enseño primero lo de arriba y luego lo de abajo, ¿vale? Tengo esta pieza. Quiero que sepas varios puntos importantes. El interior es en color grafeno, e igual que el resto de la cocina, pero se puede hacer en un montón de colores y de acabados, también en los acabados madera, para que combine perfectamente. Los estantes vienen como canteados, como regruesados a casi 4 centímetros, para que den más sensación. Este modelo se ha mejorado todavía y se le ha colocado aquí, allí y allí el mismo material de la encimera. Y quiero que te quedes con este detallito, que si estás de obra, vas a hacer una reforma, te has comprado un piso nuevo y tienes pensado hacer alguna pieza de estas, puedes pedirle ya a tu constructor o a tu reformista que te deje dentro unas tomas de corriente. Oye, Dani, y si no es mi caso, si no voy a picar la pared, mira, no te preocupes porque hay tropecientas soluciones para colocar aquí enchufes si en esta pared hay tomas de corriente. Pero mira qué bien queda, mira qué ordenadito tienes aquí todo. Y esto es la parte de arriba. Y abajo, ¿qué ocurre? Seguimos con la misma filosofía. Los cajones interiores, lo mismo. Los de arriba muy cómodos,
pero los de abajo más todavía. Entonces puedes tener aquí lo que utilizas todos los días, lo puedes utilizar de desayunador, lo puedes utilizar de despensa, lo puedes utilizar como tú quieras. Incluso puedes abrirlo de abajo sin abrirlo de arriba y viceversa. Para ello le hemos colocado una gola en horizontal en color negro y creo que de verdad es un mueble súper completo, que no desfasa el presupuesto de una cocina, que cumple con todo lo que necesitamos para poder tener una zona de desayunador y que además, si no está muy ordenado, cuando vienen invitados y no queremos que lo vean, cerramos y queda aquí fácilmente. Oye, una versión bastante chula de cómo es la distribución de esta cocina. Pero, ¿qué pasaría si ahora me dejaran una goma, pudiera borrar todos los muebles y pudiera dibujarla de nuevo? Pues también, te lo enseño ahora. En una misma estancia caben muchísimos diseños de cocina. ¿Y cuál es el mejor? Pues mira, esto es muy sencillo. El mejor siempre es el que mejor se adapte a las personas o a la familia que lo van a utilizar. Pero como a mí me gusta darte siempre alguna alternativa, mira lo que te propongo. Quiero que te quedes bien fijándote en esta imagen y vamos a ir comentándola paso a paso. ¿Recuerdas que al lado del fregadero, a la izquierda, teníamos el módulo con cajones, ¿no? Pues esto lo hemos cambiado. Ahora ya arrancamos con el fregadero pegado a la pared. A continuación, venimos con el lavavajillas. Y luego continuamos con dos módulos bajo placa. Aquí vamos parecido, pero si ya te fijas en la parte superior, ya no hay una campana vista. Hay un gran módulo de 120 centímetros plegable en el que tenemos una campana integrada en el interior. Y ahora vas a comprender por qué hemos colocado aquí las dos torres. Tienes la torre de horno y microondas con el horno en 45 centímetros y cajones en la parte inferior. Y el frigorífico integrado. Este frigorífico, así sí, es un frigorífico grande. 2 metros de ancho, 2 metros de alto, 75 centímetros de ancho. Hoy con las medidas se me están cruzando todos los cables, ¿eh? 2 metros de ancho, 75 centímetros de alto. ¿Y por qué? Porque liberando la pared donde ahora teníamos las torres y dejándolo todo en el frente, conseguimos, si te fijas en la otra pared, hacer una distribución completamente diferente. Venimos con unos módulos bajos de gavetas, arriba hemos colocado unas vitrinas y si te fijas bien, hay una vinoteca, y es que ya lo anunciamos en el vídeo Tendencias 2025, que las vinotecas cada vez más las íbamos a ver en nuestros proyectos de cocina. Terminamos con una última gaveta y ya no tenemos una mesa como tenemos ahora un mesado para los dos lados, sino que hemos dejado una barra en la zona del salón que mira hacia nuestra cocina. Un proyecto también muy completo, con una distribución parecida pero completamente diferente, en el que cambian puntos muy claros de este proyecto de cocina. Y una vez más, yo me pregunto, ¿con cuál te quedas? Como siempre, estoy muy atento a todo lo que me escribes. Qué bien quedan estos electrodomésticos de Balay en cristal negro. Es que además funcionan con un montón de proyectos, sí. Lo que decía al principio, ¿no? Con esta vetita que tiene el acabado roble, quedan fantásticamente bien. Me preguntan muchas veces por el tema del cristal. El cristal se limpia muy bien y los mandos son escamoteables. Y seguramente, viendo lo bien que coinciden todos los enchufes de meseta, para el air fryer, para el desayunador, dirás: ¡qué suerte tiene Dani! Siempre cuando llega a las obras le coincide el tubo de la campana, le coinciden todos los orificios, el agua. No, no es suerte, es que tenemos la posibilidad de venir antes, marcar todo el proyecto donde van todas las tomas y así cuando venimos a instalar la cocina coincide todo como tiene que coincidir y sale todo a la primera. Y yo te pregunto, si ahora mismo estás en el transcurso de diseñar tu nueva cocina, de hacer una reforma, te van a dar un piso y tienes posibilidades de mover algunas de las piezas de la cocina, pero no encuentras quien te haga un diseño efectivo, no combinas con los horarios de las tiendas, bueno, yo te hago una propuesta y luego si tú la necesitas, ahí la tienes. Tenemos dos servicios, el videoproyecto y el proyecto online, en la página web, súper completos, de verdad. Te puedes descargar un ejemplo además para que veas todo lo que te incluye. Tengo un vídeo en el que te lo explico súper bien y en la descripción tienes el enlace directo. O sea, aprovéchate porque esto es muy importante que todo esté en su sitio. Y ahora quiero hablarte de la campana. Porque este modelo de hélica, el modelo Vértigo, quiero enseñártelo por dentro cómo funciona porque lo prometido es deuda. Por dentro y por fuera. Son campanas que funcionan con una aspiración perimetral. ¿Y qué quiero decir con esto? Venga, la abrimos para que lo veas. ¿Ves que aquí viene un cristal arriba, no? Voy a meter mi mano y mira, aquí están mis dedos. Perdón porque la estoy manchando entera con mis manos, pero es la única manera de enseñártelo. Mira, aquí están los dedos. Por lo tanto, todo esto aspira en este perímetro. Pero antes, fíjate, en este rebaje de aquí, fíjate, voy a colocar mi mano y voy a cerrar la campana. Toda esta pieza queda libre para que esos primeros vapores
se absorban por aquí. Si estoy cocinando con este fuego y el vapor viene, absorbe por aquí. Si hay alguna parte que se escapa, cuando llega aquí hay una última cortina de absorción que entra para adentro. ¿Cómo funcionan y cómo se limpian estas campanas? Lo de fuera se limpia con una vallita porque es cristal. En el interior tienen unos filtros como los de cualquier campana que pueden ir al lavavajillas o con un desengrasante. Y el funcionamiento es muy sencillo, es como una caja en el interior, un super motorón que utiliza Elica en todos los modelos. Esto hace un vacío y con ello consigue aspirar hacia arriba. Y como digo siempre, la gran clave o el secreto de todas las campanas ya no es el modelo, que evidentemente un buen modelo siempre funcionará mejor, sino es la sección del tubo que tenemos, el tubo de salida. Y ya no solo la sección, sino el recorrido que hace. Entre mejor sección tengamos y más recto suba hacia arriba, mejor va a funcionar la campana. Estos modelos, el fabricante siempre recomienda tener 15 centímetros o 150 milímetros para que funcionen potentemente. Y ahora vamos a hablar de lavavajillas, que tengo una pregunta para ti. Y es la tercera bandeja en el lavavajillas. Esto es un tema que casi se va como la tortilla española, la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. ¿Somos o no somos de tercera bandeja? Bueno, hay alguna solución más cuando no hay tercera bandeja, y es que estos lavavajillas de Balay, todas las piecitas que vienen en color azul, es porque hacen alguna función. Por ejemplo, este cestillo, y lo decía Ali, lo de la tercera bandeja, haces clac, ¿cómo es? Así. Y puedes dividirlo en dos, de tal manera que si solo necesitas colocar menos cubiertos, lo dejas aquí y este lo podrías tener guardado. ¿Que necesitas los dos? No pasa nada, lo vuelves a unir. O incluso, si por tamaño no te entran las bandejas, puedes colocar uno a cada lado. La parte superior, estas piececitas azules, ¿qué función tienen? Pues mira, puede que te toque lavar algún recipiente que no sea cristal. Si no es así, muchos de estos recipientes, cuando este aspa empuja el agua hacia arriba, se caen y se llenan de agua. No me digas que eso no da una rabia tremenda. Bueno, pues estas piececitas están diseñadas para que esto entre y quede aquí pinzado. Pues un tupper, un bol, biberones, todo lo que no es cristal, que viene de PVC o en plástico o en otro material, que puede ser susceptible de que lo muevan, se engancha perfectamente con estas piececitas azules. Y te decía lo de la tercera bandeja, porque ya lo he preguntado varias veces. Oye, ¿en esta comunidad somos de tercera bandeja o no somos de tercera bandeja? Como siempre te leo en comentarios. Esta campana mide 90 centímetros, así que aquí abajo se ha colocado una placa de 60, pero tendríamos tamaño porque ahora las hay de 70, de 80 y de 90. Pero esta placa de Balay, aquí donde la ves en 60 centímetros, es tremendamente completa y vas a saber por qué. Fuego redondo grande de 32 centímetros. 32 centímetros en la base es muchísimo diámetro en la parte superior, porque esto, como todas las sartenes hacen así, son cóncavas, hacen así hacia arriba, 32 abajo, puede que fácilmente arriba te mida 38 o 40 centímetros, lo cual es enorme. Tiene otro fuego de 26 y otro de 21 más pequeño. Uno más pequeñito para hacer café o calentar un caldo o algo pequeño, y luego el convencional, el de 21 convencional para todos los días, de tal manera que este puede ir creciendo en función de la sartén que coloques. Y además tiene el control de temperatura del aceite, que si no sabes lo que es, en nuestra cuenta de Instagram, @cocinasdjr, lo he contado un montonazo de veces. Me parece bastante interesante. Pero de todos modos, si no lo encuentras, bueno, escríbemelo en comentarios y te digo la forma que tienes de que te lo pueda explicar. Y si no, hacemos un vídeo solamente para esto. Oye, tengo dos cosas importantes que decirte. La primera es que hay muchas incógnitas dentro de esta cocina que espero que se resuelvan en los comentarios y que yo estaré muy atento. Y la segunda es que ahora mismo terminamos con un buen sabor de boca, echándonos unas risas juntos con las tomas falsas. Así que si quieres, quédate conmigo y nos reímos juntos hasta el final. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! O sea, me he perdido. No las dije. No las dije. Hostia.